El gozo más grande que podemos tener nosotros es disfrutar de esa intimidad con nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Así que nosotros podemos experimentar ese gozo siempre y cuando nosotros hagamos uso del libre albedrío que nos ha dado, pero para nuestro bien y no solo un bien temporal, sino un bien eterno. Amén. ¿Para qué? Para que podamos hacer nosotros participantes del plan de la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Fíjense que acá, una vez más, hermana Aura, con ustedes en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, les trae capítulo 19, parte 2 de Apocalipsis en nuestro recorrido. Vamos a terminar con esa enseñanza de este capítulo. Amén. Así que inmediatamente vamos al verso 11, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Bueno, miren qué interesante que el Señor nos hable en esta hora. Padre, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirle entonces, mis amados hermanos, y amigos, ¿verdad? Que si nosotros recordamos en el capítulo 6 de Apocalipsis también vimos un jinete, ¿verdad? Que venía en un caballo y se le dio un arco. Bueno, y acá en el capítulo 19 también vemos un jinete en el caballo blanco, pero el anterior era un falso Cristo, era el anticristo, no era el anticristo, no era Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo acá, que es el que estamos viendo, el jinete del caballo blanco, se le dice que es fiel y verdadero. En cambio, aquel no. Aquel nomás se le dio el arco y bueno, se le dio autoridad para vencer. Bueno, el asunto es de que nosotros estamos viendo acá a ese jinete del caballo blanco. Fíjate, su nombre fiel y verdadero. Y el único fiel y verdadero es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el primero del capítulo 6, vuelvo y lo repito, ese es el falso Cristo, el anticristo. El blanco sabemos que es simbolismo de pureza, de victoria. Amén. Verso 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Fíjate que cuando habla de sus ojos como llama de fuego, sabemos que ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Todo el Señor lo ve. Su mirada lo penetra todo. Si no, mira lo que nos dice Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tal razón, no nos podemos esconder de esos ojos que son como llama de fuego. Amén. Bueno, entonces fíjate que se le ven muchas diademas. Sabemos que las coronas, ¿verdad? Las diademas son símbolos de autoridad. Pueden surgir dos situaciones acá que se den. Puede ser que él tenga muchas diademas porque se las hayan rendido a sus pies en adoración, ¿verdad? En reverencia, como lo suelen hacer en el cielo. Tú sabes, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que siempre hacen así, que los 24 seres ancianos se postran y le arrojan sus coronas. Una. Y otra puede ser que si tú lees ahí, ¿verdad? En 2 Samuel, en el capítulo 12 y el verso 30, donde hablan que cuando el rey David estaba teniendo una guerra con un rey, a ese rey, ¿verdad? David lo venció y la corona de ese rey se le fue quitada y se la pusieron a el rey David en la cabeza. Bueno, esa es una forma de destronar reyes. Por eso el Señor Jesucristo se llama Rey de Reyes, porque Él vence a todos los reyes de la tierra. ¿Qué te parece? Él es el único rey que tenemos, el Rey de Reyes y señores. Bueno, verso 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, el Verbo de Dios sabemos que es la palabra de Dios, como dice en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, como lo dice Juan. Pero también recordemos que si nosotros nos vamos al estudio de la gramática, cuando estudiábamos, ¿verdad? En la primaria, nos decían, bueno, separa el sujeto y el predicado y el verbo de la oración. Y sabemos que el verbo, comúnmente hablando, ¿verdad? En lo que es la gramática, es acción, es movimiento. Por tal razón se dice, ¿verdad? Muchos eruditos enseñan y explican que el verbo significa el pensamiento de Dios
el propósito de Dios, lo cual dice su nombre es el Verbo de Dios. Quiere decir que Jesús viene a hacer cumplir los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, que es el reino. Amén. Y vamos a ver cuál es ese reino en el capítulo 20. Primero Dios. Bueno, el asunto es que el Señor Jesucristo viene a cumplir eso. Trae teñida en sangre su ropa. ¿Por qué? Su vestido. Porque Él viene a guerrear. Él viene a pelear. Él viene a hacer venganza de todos aquellos que se oponen a que el reino de nuestro Dios se establezca en la tierra, y aquellos que le hicieron la guerra y mataron a todos los creyentes en Él. Bueno. Verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, bueno, Juan no especifica si son ángeles o es la iglesia de Cristo que está acá, pero dice sí, blanco y limpio. Recuérdense que la iglesia de Cristo se le ha permitido que se vista de lino fino. Entonces estos vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y sabemos que la iglesia de Cristo acompaña al Señor a todos lugares. Esos entonces son los santos de Dios. Le seguían al Señor. Vamos con Él a donde quiera que Él vaya, porque Él dice que íbamos a estar con Él a donde quiera que Él fuera, y que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hasta su llegada. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que ese ejército celestial, los ejércitos celestiales que vio Juan, ¿verdad?, que no especifica si son ángeles o son los santos de Dios, pero nosotros con el discernimiento que Dios nos ha dado, dice que están vestidos de lino fino. Y anteriormente, cuando vimos la boda del Cordero, está vestida de lino fino. ¡Oh, gloria a Dios! Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Bueno, la ira del Dios Todopoderoso. Cuando habla del Dios Todopoderoso, hablamos de Jehová de los ejércitos. Hablamos del Dios de los ejércitos. Sebaot, que eso es lo que quiere decir en hebreo, ejércitos. Bueno, el asunto es acá que la espada aguda es el poder de la palabra de Dios. Recuérdense que siempre decimos que la palabra tiene poder. Tanto como la digas tú como cristiano, verdadero hijo de Dios, como la diga yo. Todo lo que nosotros digamos, si lo dijimos con fe, con autoridad de Dios, tiene poder. Esa palabra es viva. Amén. Bendito sea el Señor. Así que mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Por eso los cristianos, hijos de Dios, siempre tenemos que estar pidiendo a Dios discernimiento. Sí, ¿para qué? Para que no seamos engañados y no seamos confundidos, para que podamos nosotros predicar este evangelio con autoridad también. Amén. Para que el Señor haga lo que se ha propuesto hacer cuando esta palabra sea predicada. Amén. Bendito sea el Señor. Así que mira, nosotros estamos acá viendo cómo el Señor ya está llegando a ese momento precioso para establecer su reino. Bendito Dios. Así que mira, verso 19, a ver, ya me fui adelantando. Nos toca el verso 16, nos toca, amén. Así que bendito sea el Señor. Verso 16 dice, gloria a Dios. Pero mira, te quiero hacer aclaración. Cuando habla del lagar, el lagar es el lugar en donde se aplastan las uvas, aplastan o se prensan para sacar el jugo. Entonces acá están dando a entender él, como lo dice Isaías 63, de los versos 1 al 6, en donde él viene a pisar el lagar, o sea, a destruir a todos sus enemigos y la sangre de todos los que él mató, ¿verdad? Le salpicaron, pero te lo voy a leer. ¿Por qué te lo voy a leer? Porque acá hay una profecía que se va a cumplir, porque recuérdense que anteriormente dijimos que el Señor, cuando viniera en su segunda venida, no en el rapto, en su segunda venida, Él iba a visitar 3 lugares. Y el primer lugar que va a visitar es este lugar que va a mencionar acá Isaías, en el capítulo 63, Santo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. Ay, santo, pensé que ya lo había preparado. Pero bueno, está por acá Isaías 63. Vamos a leer lo que dice Isaías y nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor va a manchar sus vestiduras cuando Él pise el lagar. Y ese lagar, pues,
es la guerra que se va a venir a dar al lugar donde él va a visitar primero en su segunda venida. Luego supimos nosotros que el segundo lugar que va a visitar es el Armagedón y luego va a visitar el Monte de los Olivos. Son 3 lugares que el Señor va a visitar cuando venga en su segunda venida, no en el rapto. Entonces, el día de la venganza de Jehová es la que nos habla Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Fíjate, qué interesante. Este hermoso es en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Fíjate, es el Señor. Porque está hablando del día de la venganza. Aquí va a venir a vengarse. Aquí va a venir a matar, a hacer matazón de gente. El Señor Jesús. Fíjate qué interesante. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé tierra en sangre. Bueno, esta es la profecía. Recuérdense que Juan siempre nos da la ayuda con el Antiguo Testamento para que lo entendamos mejor. Entonces, este es uno de los lugares que el Señor va a visitar en su segunda venida, en donde Él va a venir a destruir a los enemigos que quieren destruir a su pueblo Israel porque no quieren que se establezca el reino de Dios. Él dice acá en el verso 5, y me maravillé que no me ayudara nadie, quien me sustentase, me salvó mi brazo. Y cuando habla mi brazo, sabemos que, bíblicamente hablando, el brazo simboliza hijo. Entonces acá está hablando que el que le ayudó fue su hijo Jesucristo. ¡Mira qué lindo! Bueno, Isaías 53 también habla de eso. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Mira qué interesante, el Hijo de Dios. Bueno, entonces tenemos acá cosas interesantes en la Biblia que el Señor nos está dando a conocer. Así que vamos entonces inmediatamente a verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Lo que hacemos hoy en día es, cuando nosotros cerramos un acuerdo, es que nos damos la mano. Bueno, y el acuerdo se va a dar. Lo terminamos. Pero en la antigüedad, cuando se hacía un acuerdo, se hacía una promesa, se hacía un juramento, se ponía la mano debajo del muslo. Fíjate, entonces ahí en ese muslo hay un acuerdo puesto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, jurando que Él lo es porque Él lo es. Amén. Bendito sea el Señor. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aleluya. Mira, pararse en el sol es algo imposible desde la perspectiva natural. Esto nos señala que el reino de Dios es algo increíble, es algo sobrenatural. Eso lo tenemos que tener nosotros bien previsto. Verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira, aquí se está invitando a las aves carroñeras a que vengan a comer carne de gente y carne de animales, porque es tremenda la matazón, si podemos decir así, toda la mortandad que hará el Señor Jesucristo cuando venga a pisar ese lagar en donde sus ropas se van a manchar de sangre, ¿verdad? Por la salpicadura de todos los muertos cuando los mate, ¿verdad? Entonces nosotros acá nos damos cuenta que el Señor va a hacer venganza. Fíjate, la referencia que nos da Juan en el Antiguo Testamento, la tenemos acá. 2. Mateo 24, puedes leer versos 27, 28. Te lo voy a leer rapidito. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya sabes, aquí donde están invitando a todos los animales de rapiña. Y también Ezequiel 39, 17 al 20 nos dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas las partes,
a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de otros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Fíjate, todo lo que va a acontecer en este momento de guerra. Bendito sea el Señor. Y será tanto así la mortandad que dice la palabra de Dios ahí mismo, en Ezequiel 39:12, que van a pasar 7 meses recogiendo los cadáveres para enterrarlos. Qué interesante, ¿no? Va a ser algo tremendo. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mira, le van a hacer la guerra al Señor. A la bestia y a los reyes de la tierra. O sea, el anticristo, ¿verdad? Hará la guerra contra el Señor Jesucristo, contra el jinete del caballo blanco. Entonces, sin duda alguna, nosotros vemos que esta concentración de ejércitos de todas las naciones será dirigido por la bestia, será dirigido por el anticristo para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, ese precioso rey de reyes, el fiel y verdadero. Amén. Bendito Dios. Verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, mira, acá la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Solo ellos dos, no Satanás. No Satanás, solo estos dos fueron lanzados ahí. Entonces también fueron lanzados aquellos que adoraron a la imagen de esa bestia. Fíjate qué interesante. Todos esos que se dejaron sellar con el 666 fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero eso dice que fueron lanzados vivos a ese lago de fuego. Y esto no significa que los lanzaron vivos y luego que estuvieron ahí en ese lago de fuego murieron. No, eso no quiere decir. Quiere decir que fueron lanzados vivos y quedaron vivos y van a seguir vivos por la eternidad. Por eso dice que el clamor allí en el infierno es eterno. El alma no muere. Recuérdense que el alma no muere. El que muere es este cuerpo carnal, pero el alma no. Y por eso es que nosotros debemos de meditar y pensar qué es lo que queremos hacer con el alma que tenemos dentro. Porque esta alma vive para siempre. Ya sea que tú acá con tu libre albedrío le des la oportunidad de elegir la vida eterna o la condenación eterna. Y tú sabes dónde está la vida eterna, en Cristo Jesús. Tú sabes que la condenación eterna es basada en la rebeldía, en el orgullo, en lo que tú quieras hacer con tu propia vida, lo que a ti se te antoje. Por tal razón, no permitas ir a parar a ese lago de fuego. No lo permitas. Trata ahora que puedes salvar esa alma que llevas dentro. Aleluya. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, de Jesucristo, pues era por la espada de su boca, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá, que acá murieron todos. Murieron todos. Murió la carne. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la carne, recuérdense que cuando el Señor dio la orden de la circuncisión, se circuncidaba la carne. Eso significa que la carne muere, matan la carne. Y en la antigüedad, ¿verdad? Y la costumbre, una orden que dejó el Señor para el pueblo judío en sí, al 8º día se circuncidaban, ¿verdad? El prepucio. Bueno, cortaban la carne. Quiere decir que estaban haciendo el pacto de Dios de morir en la carne. A la carne. Ahora no. Ahora nosotros los gentiles y todo aquel que quiera creer en Jesucristo, bueno, habrá una circuncisión también, pero esa circuncisión es la del corazón. Acá. Y porque como este corazón es la vida, este corazón es engañoso, es el que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque acá
mana todo lo que conviene o lo que nos pierde. ¿Mm? Lo que nos conviene para vida eterna o lo que nos pierde también para la vida eterna. Vida eterna en condenación. El octavo día, el número 8, es número de comienzo, de un nuevo comienzo. El número que le pertenece al reino eterno de Dios, a la nueva Jerusalén. Nuevos comienzos. Por eso, al imperio de la bestia, lo van a destruir allí mismo, porque en el que va a ser la octava, recuérdese, la séptima es la misma que la octava, y cuando quieren entrar a la octava, a formar parte del octavo imperio, es destruido, porque el número 8 le pertenece al reino eterno de Dios, a la nueva Jerusalén. Ahí es donde vamos a morar por la eternidad. Por eso es necesario que tengas una experiencia de reino, de redención, de que dejes que la palabra de Dios a través de este evangelio circuncide tu corazón para que tú puedas experimentar la salvación, la redención que Cristo Jesús nos ha permitido tener a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Así que te dejo con esto para que tú medites en la palabra de Dios y decidas qué vas a hacer con esa alma que llevas dentro. Se te ama en el Señor desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, con tu hermana Aura. Comparte si es de bendición para tu vida. Paz de Cristo.